Mundo Spanish es una red de negocios de españoles por el mundo. Es una plataforma orientada a facilitar el networking empresarial a nivel internacional y sobre todo centrado en el sector agroalimentario y en la búsqueda de oportunidades de negocio y comerciales, tanto a través de empresas como Mark Entry, como consultora en Estados Unidos, como a través de las redes de importación y distribución que hay a nivel nacional en cada país. Llevamos ya más de 9 años, hicimos 9 años en marzo y la verdad que ha sido un trayecto muy interesante y hemos evangelizado mucho, como hemos hecho seguro que también Gonzalo y Raquel hacéis, evangelizamos mucho y ahora pues estamos viendo los resultados también de los canales digitales, ¿no? La eclosión tan grande que ha habido en el último año y estamos notando muchísimo ese acercamiento ya o ese convencimiento de las empresas exportadoras por encontrar también a través de los canales digitales esas oportunidades. Así que abrimos una ventana al mundo desde hace tiempo y poco a poco vamos consiguiendo que se vayan cerrando esas puertas o esas oportunidades a país. Muchas gracias a todos los participantes. Dadme un segundo que tengo a 7 llamando a la puerta, que les abrimos la puerta para que puedan entrar. Veo por aquí algunos amigos conocidos, gente con la que llevamos trabajando un cierto tiempo. Somos 31 participantes, seguro que se va incorporando alguien más, pero no lo demoramos más. Y Gonzalo, te doy la palabra, creo que tienes que compartirnos una presentación y muchas gracias nuevamente por teneros entre nosotros. Muchas gracias, Beatriz. Es un placer estar aquí y bueno, es un honor colaborar con Mundo Spanish en estos tiempos tan difíciles. Pues nos encanta poder poner nuestro granito de arena desde Estados Unidos para apoyar a empresas españolas a expandir mercados y bueno, pues colaborar con una organización como Mundo Spanish es un auténtico honor. Entonces, como su permiso, voy a compartir una presentación para que nos sirva de guía. Un segundito. Gonzalo, discúlpame un segundito, no lo he comentado, por organización del meeting inicialmente estáis todos los participantes, estáis en mute, salvo las 4 personas participantes. Anfitrionas, digamos, cuando queráis intervenir en algún momento al finalizar una presentación, podéis directamente activar vuestro micro y hacer las consultas que consideréis. Al final, de todas maneras, habrá una intervención de 15 minutos de cada uno de los 3 ponentes y al final tendremos de todas maneras un turno de preguntas para aquellos que queráis, ¿vale? Perfecto, Gracias, bueno, yo creo Gonzalo. que vamos a intentar cubrir las 3 presentaciones seguidas y tener espacio para preguntas y respuestas al final del webinario, si os parece. Entonces, bueno, pues vamos a cubrir, como digo, empecé yo hablando de temas estratégicos generales, presentar rápidamente a Mark Entry y luego hablar de temas estratégicos generales de entrada al mercado de Estados Unidos y luego hablará Raquel específicamente del mercado de vinos y licores en Estados Unidos y por último Lucía, como os he dicho, contra un caso muy concreto que es el de Inés Rosales y todas las lecciones aprendidas que ella puede compartir de lo que son los retos y las oportunidades, cómo se puede entrar en ese mercado. Bueno, lo primero que debemos preguntarnos es el por qué, ¿no? ¿Por qué el mercado de Estados Unidos? A nadie se le escapa que es el mayor mercado del mundo. Estamos hablando de un mercado de 325 millones de personas con un PIB de 20 billones de dólares, una renta per cápita muy elevada de $61.000. Es un 4,25% de la población mundial, pero es un cuarto del PIB global, ¿no? Cuando es una idea clara del volumen que tienen. Es un referente mundial como fuente de innovación y es un mercado muy abierto en cuanto a los procesos para crear un negocio en Estados Unidos. Es extremadamente fácil, con un gran acceso al mercado de capitales y de talento y un efecto trampolín hacia el resto del mundo, ¿no? Cuando una marca tiene éxito en Estados Unidos, eso aumenta su facilidad de acceso a otros mercados mundiales. ¿Por qué ahora? Bueno, es un momento
muy particular, como todos sabéis. Pues, lo cierto es que Estados Unidos, después de un shock como el que se ha tenido en todas las economías del mundo durante el inicio de la pandemia, ha tenido una recuperación espectacular, un 16% de subida en la bolsa el año pasado. Este año se espera que tenga un crecimiento de hasta un 7,7%, según una estimación de Goldman Sachs de hace unas semanas, que es la mayor de las grandes economías occidentales, ¿no? Luego el cambio de administración de Trump a Biden obviamente da lugar a una serie de diferencias, una serie de cambios de política y que se perciben como pues más apertura, multilateralismo, mejorar relaciones con la Unión Europea, y un ejemplo es la suspensión de aranceles reciente de la que luego hablaremos. Y luego pues, están poniendo paquetes de estímulo encima de la mesa. Se aprobó uno de casi 2 billones de dólares recientemente. Se está impulsando otro de 2,3 billones para infraestructuras y energías renovables, etcétera. Y todo ello pues, se espera que dé lugar a un crecimiento importante de la economía, ¿no? La situación actual del COVID, que siempre hay que tenerla presente, pues ya estamos llegando a un 55% de inmunidad en la población entre gente que ya había pasado la enfermedad y vacunaciones que van a un ritmo de unos 3 millones de dosis diarias. Se espera que se alcance una inmunidad de rebaño entre 2 o 3 meses. Hoy mismo se ha anunciado una reducción de algunas de las restricciones. Ya se permite que la gente vacunada pueda ir por la calle, digamos, pueda reunirse al aire libre sin mascarilla. En fin, hay una evolución de optimismo y, digamos, de esperanza de que se vaya normalizando la situación de forma progresiva y en algunos estados la actividad está prácticamente al 100%. Luego las empresas estadounidenses han liderado 3 de las 4 vacunas occidentales. Se espera que de las aprobadas, se espera que se apruebe una más en las próximas semanas, que es Novavax, y también ha liderado terapias prometedoras. Todo ello pues a Estados Unidos una posición de liderazgo en todo el proceso, ¿no? Y la mejora de la economía también se ve claramente en el desempleo, que subió rápidamente un 3 a un 12-13% al inicio de la pandemia y ha ido bajando de forma muy rápida. Estamos en un 6%, se espera que siga reduciéndose. Obviamente el impacto es desigual según los sectores y todavía hay incertidumbres de las variantes y de otras cuestiones que estamos todos vigilando, ¿no? Pero en principio la percepción general es de optimismo y de esperanza de que se vayan normalizando las cosas con rapidez, ¿no? En cuanto a algunas actualizaciones interesantes, el tema de inmigración y proyecciones de viajes, hubo una congelación de la inmigración el año pasado, una suspensión de green cards, una suspensión de visados. Todo ello ha quedado levantado, ha quedado cancelado y de hecho desde final de marzo que expiraron las suspensión de visados de tipo H, J y L, pues ya está reactivada esa vía. En ese sentido no hay problema con lo que es obtención de visados. Otra cuestión diferente es las prohibiciones de viaje. Como sabéis, Estados Unidos desde el año pasado mantiene para todos los viajeros procedentes de la zona Schengen. Hay una vía para traslados, que es el pasar 14 días en un tercer país, o para viajeros. Conozco un empresario español que viene cada varios meses y va 14 días a Croacia antes de venir a Estados Unidos y no hay problema en principio en hacer este tipo de cosas, pero obviamente no es una vía que todo el mundo puede utilizar. No se sabe todavía con precisión cuándo se va a levantar esta prohibición, pero se espera que a medida que las vacunaciones en Europa vayan aumentando se pueda emitir. De hecho, Europa hace 2 días levantó la prohibición a viajeros provenientes de Estados Unidos siempre que estén vacunados. Entonces ahora viajeros vacunados pueden entrar desde Estados Unidos a Europa. Se espera que haya un cambio parecido, esperamos que pronto. Y bueno, pues esperamos que haya una apertura de fronteras en sentido de medida que vayan permitiendo las circunstancias. En cuanto a aranceles, que es un tema que preocupa mucho en España y en particular en el sector de vinos, el sector agroalimentario, también ha habido una evolución positiva. El 5 de marzo hubo un comunicado conjunto de Estados Unidos y la Unión Europea para una suspensión inmediata durante 4 meses de los aranceles cruzados que se habían generado por las disputas sobre ayudas públicas a Boeing y Airbus, y como sabéis habían
penalizado especialmente productos como la aceituna, los vinos, el aceite de oliva, quesos y otros. Entonces, una buena noticia y se espera que haya bueno, pues, una evolución positiva a continuación y que eso se consolide, ¿no? Hay algunos riesgos todavía, hay algunas disputas por el tema de los impuestos digitales que la Unión Europea, impone a grandes plataformas, muchas de ellas estadounidenses como Google y otras. Hace unos días, la semana pasada, tuve el privilegio de poder coordinar un webinario con el embajador de España en Estados Unidos y con un antiguo embajador de Estados Unidos en España, y su esperanza o su sensación era que esto era un riesgo relativamente bajo y que se estaba negociando para evitar cualquier tipo de aranceles de Estados Unidos nuevos, y bueno, es algo que habrá que vigilar. Y bueno, pues es la esperanza de que se pueda reabrir el diálogo sobre el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se impulsó durante la era Obama y no llegó a firmarse, pero que se espera que quizás no a corto plazo, pero un poco más adelante se pueda abrir, ¿no? Biden ha tenido siempre una postura clara de apoyo al comercio y de pues, un negocio, digamos, una colaboración con países aliados, y con la Unión Europea obviamente las relaciones están mejorando mucho, ¿no? Hablando ya más en concreto, más temas de microeconomía, pues cómo exportar a Estados Unidos. Lo que nosotros siempre aconsejamos es hacerlo de una forma sistemática, estratégica, bien planificada. Estados Unidos es el mercado más atractivo, pero también por ese motivo es el mercado de más competencia, y es fácil abrir una empresa, pero es caro generar, digamos, una presencia permanente, ¿no? Entonces, por ese motivo siempre recomendamos empezar con un estudio de mercado y a partir de ahí hacer un estudio de viabilidad que calibre hasta qué punto la empresa, los productos o los servicios de esa empresa tienen, digamos, probabilidades de éxito, ¿no? Porque en muchos casos la conclusión puede ser que no hay unas posibilidades de éxito elevadas, o que el coste que va a tener esa entrada no lo puede permitir el presupuesto de la empresa, la inversión necesaria no es factible, etc., ¿no? Y hay que ver cómo se debe hacer, ¿no? Luego hay que hacer una planificación estratégica, cuál es la forma adecuada de entrada, implantar el plan, y luego es cuando realmente empezamos a trabajar en las ventas, ¿no? Con demasiada frecuencia las empresas internacionales, muchas empresas españolas se centran en las ventas sin haber hecho todo el trabajo anterior, y en eso pues creemos que es un error, ¿no? En cuanto al estudio de mercado, bueno, pues básicamente las cuestiones que se tratan ahí son temas específicos bueno, pues del mercado de cada producto. Hay que estudiar qué competidores existen, qué clientes digamos, podrían estar interesados, cuáles son los precios de referencia en ese mercado, tanto en cuanto a los digamos, suministradores como a los clientes objetivo, las tendencias del mercado, la regulación, los recursos y proveedores, y los canales de venta y barreras que puedan existir. El estudio de viabilidad es lo que nos va a dar la inteligencia, el conocimiento de las amenazas y riesgos, las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, y todo ello es lo que nos va a permitir identificar cuál es la estrategia o estrategias posibles y calibrar las probabilidades de éxito, ¿no? Todo esto es lo que recomendamos siempre hacer, y bueno, pues Marketing USA, nuestra consultora, es algo que hace a menudo. Tenemos para ello expertos sectoriales y también presencia en las principales ciudades de Estados Unidos, ¿no? Luego, bueno, pues vías de entrada que se pueden considerar. Esto es una de las cosas que hay que contemplar para cada producto o servicio, y bueno, pues están los temas de productor, venta directa a clientes, que se puede contemplar en algunos casos a través de e-commerce y otras vías. Se pueden estudiar también el establecimiento de filiales, el importar a través de socios, o el utilizar exportadores o intermediarios que se puedan utilizar.
En cuanto a las claves de éxito, recomendamos siempre una adaptación completa del marketing mix, ¿no? Que es un error que se comete a menudo, el pensar que por el hecho de que una empresa haya vendido en un mercado internacional o en su mercado doméstico pueda vender de la misma forma en Estados Unidos. Hay que adaptarlo todo, o hay que al menos considerar la posibilidad de adaptarlo todo, tanto el precio como el producto o servicio. A veces se venden productos y servicios parecidos pero diferentes de los que se venden en otros mercados, las vías de promoción y el punto de venta, ¿no? Todo esto es muy importante. Luego, pues, apoyarse en expertos locales, elegir los estados de entrada, el diseñar un plan flexible, dinámico y eficaz y estimar los costes y plazos con cuidado, ¿no? Para ir terminando y pasar a las dos presentaciones, el marco regulatorio es complejo. Como sabéis, Estados Unidos es un estado federal con estados y con ciudades y con condados, y hay legislación a cada uno de esos niveles, ¿no? El IRS es la agencia federal que define la fiscalidad a nivel de corporate tax, de lo que son los impuestos corporativos. También define las leyes de inmigración y contratación, luego el Customs and Border Protection, que es la agencia que gestiona las fronteras y las aduanas, pues también define sus normas. Hay una oficina de patentes y marcas, el PTO, hay regulación de calidad comercial que hay que tener presente. Las cuestiones de etiquetado son complejas y delicadas. Las cuestiones específicas de, por ejemplo, productos orgánicos, que es importante en el sector agroalimentario, pues hay regulaciones de la USDA, del Departamento de Agricultura, que son diferentes de las que aplican en Europa. FDA es para todo lo relativo a requisitos sanitarios, tanto para medicinas como para alimentos, y otras legislaciones del TTP para alcohol, tabaco, etc. ¿no? Pero luego a nivel estatal hay también legislaciones, y a veces en los condados y en las ciudades también hay leyes y normas que es necesario tener en cuenta, ¿no? En cuanto al registro, las licencias, la distribución, la fiscalidad, la publicidad o cuestiones de recursos humanos, ¿no? Y bueno, pues es un poco la presentación. Como digo, apoyamos a empresas de muchísimos sectores y bueno, tenemos un equipo multicultural que en muchos casos son personas como Raquel que trabajan con nosotros y que tienen esa faceta bicultural, entienden perfectamente las dificultades el contexto de empresas españolas, pero tienen una experiencia larga en Estados Unidos y pueden apoyar desde aquí, ¿no? Entonces, es básicamente lo que quería contar, y sin más, para que no se nos vaya mucho tiempo, voy a pasar a la presentación de Raquel. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Si os parece eso, enlazamos primero con Raquel, ¿no? Y cerramos así la parte de Market Entry, y si hay alguna pregunta inicialmente de este bloque, y si no la hay, pues pasamos ya contigo, Lucía, ¿vale? Y ya la reservamos para el final. Vale. Perfecto. A ver si se ve bien. Está cargando la presentación. Se ve ya bien. Sí. Se ve estupendamente. Bueno, pues Raquel, todo tuyo. Yo me callo y voy pasando las preguntas. Bueno, lo primero de todo, Gonzalo, Beatriz, es un honor para mí estar aquí esta tarde. Básicamente todo lo que ha dicho Gonzalo es una prolongación de lo que voy a decir yo. No tenemos mucho tiempo, me voy a dedicar un poquito más a lo que es el vino. Voy a hablar un poquito más de esa industria y qué es lo que considero desde mi humilde experiencia. Siempre hay mucho que aprender, y sobre todo en exportación, y más aún en el mercado de los Estados Unidos, que siempre hay cosas nuevas. Pero basándonos en aspectos generales, pues voy a intentar dar las primeras bases para poder entrar con éxito en el mercado de los Estados Unidos. Gonzalo, si me pasas a la siguiente. Gonzalo. Ahí estamos, perfecto. Bueno, yo la primera pregunta que siempre le hago a mis clientes es ¿por qué Estados Unidos? Y la segunda pregunta que les hago es ¿qué esperáis del mercado norteamericano, del mercado de los Estados Unidos? ¿Por qué hago esta pregunta? Bueno, pues primero porque soy de España y conozco, como ha dicho Gonzalo, es que lo ha explicado todo muy bien, conozco el pensamiento español y conozco
el mercado de los Estados Unidos. Entonces, a veces hay como conflicto entre uno y otro, y nuestro trabajo de alguna manera es hacer entender a las empresas, en mi caso, bodegas españolas, las necesidades que tiene el mercado de los Estados Unidos y, en su defecto, explicarle a los distribuidores e importadores lo que tiene el producto español y el vino español, que es una relación calidad-precio inmejorable. Y de hecho, para mí, no por ser española, creo que somos el número uno. Entonces, entrando un poquito en materia de lo que es las bodegas, que es no me gusta decir experto porque, insisto, hay mucho que aprender, pero sí mi especialidad. Lo primero que creo que una bodega tiene que plantearse es definir un objetivo claro. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a, lo primero, qué queremos vender de todos los productos que pueda tener la bodega. Queremos vender toda la gama de los productos. ¿Cuánto queremos vender? ¿Cuánto nos queremos gastar? ¿Dónde nos queremos posicionar? Y, por supuesto, y muy importante, definir en qué canales queremos estar representados. Entonces, antes de empezar a plantearse si nuestra empresa, nuestra bodega, está adaptada o puede ser un éxito en Estados Unidos, debemos de preguntarnos qué es lo que queremos y de ahí el por qué esperamos del mercado de los Estados Unidos. El cliente objetivo, el target, también es muy importante porque es un país que tiene millones de habitantes y es importante saber la media de edad a la que nuestro producto podría encajar, si son jóvenes, si son de una edad media alta, si son de un nivel adquisitivo bajo, si son de un nivel adquisitivo alto. ¿Y por qué es importante eso? Porque no es lo mismo vender una sangría, que está perfecto, de hecho hay casos de éxito de sangría, que vender un vino que va a llegar a Estados Unidos en $180. Entonces tenemos que tener muy claro a qué público nos vamos a dirigir, porque en dependencia de eso deberemos de escoger unos canales u otros canales. De ahí que hablo de la calidad o la cantidad, y no me entendáis mal, que no significa vender cantidad no sea calidad. Me refiero a vender volumen. Cuando hablo de cantidad, ¿queremos vender volumen? ¿Queremos vender en supermercados? ¿O queremos vender más a tiendas a nivel boutique? Por ejemplo, si tenemos una bodega que hace 3 millones de botellas al año, pues obviamente lo lógico es que queramos vender cantidad y grandes volúmenes. Si tenemos una bodega pequeñita, boutique, por ejemplo, en Priorat o en Montsant, vamos a querer vender poquito, pero en lugares muy estratégicos. Entonces, antes de empezar como ha dicho mi compañero Gonzalo, es muy importante desarrollar una estrategia antes de. Hablo de los mercados de nostalgia, que me preguntaba antes qué significa, o los productos de nostalgia. Seguramente Lucía me entienda cuando hablo de esto, ¿verdad? Básicamente son productos que encontramos en nuestros países de origen, pero que no los encontramos en Estados Unidos o en otros países, se llaman así, o bien que son muy difíciles de encontrar y que nos producen una cierta nostalgia. Nosotras, por ejemplo, que estamos muchos años en Estados Unidos y a veces nos cuesta ir a España, comernos un platito de jamón nos trae una nostalgia muy importante. Entonces, jamón, queso, las tortas, o sea, es un producto de nostalgia absoluto. El licor de hierbas, si nos vamos a hablar de licores, el pacharán es un producto de nostalgia. Entonces, es muy importante entender que ahora mismo la influencia hispana que hay en el mercado de los Estados Unidos es brutal y que la proyección de consumo de este tipo de productos va a la alza. Y entonces, si nosotros, no sé ahora mismo quién me está escuchando, pero si alguno de vosotros tenéis
una empresa donde estéis produciendo, elaborando un producto que consideréis de nostalgia, donde aquí puede ser muy normal, pero allí no, como yo os voy a poner 1000 ejemplos que he hecho de menos, como los gusanitos, ¿no? Es que no hay gusanitos en Estados Unidos. Bueno, estoy segura que si alguien se pone a vender gusanitos, compraríamos gusanitos. Es cierto algo, que al final del día los gusanitos los van a comprar las mamás o los papás españoles, al igual que el pacharán, al igual que, bueno, pues que el licor de hierbas, pero haciendo un buen trabajo de marketing, que eso es para lo que estamos y esa es la idea que tenemos que hacer como España, como país, como equipo, y es el nivel de inmigración en Estados Unidos es altísimo y gracias a la globalización eh, todo el mundo se entera de todo. Entonces, para mí, el mercado o los productos de nostalgia ahora mismo, para mí es lo más en alza que podemos tener. Entonces, bueno, pues esto era la primera parte de mi presentación. Sé que no sé si pondría los vinos, y esto es algo personal, como un producto de nostalgia. Quizá lo pondría por las denominaciones de origen, quizá hay bodegas que me están escuchando, que qué rico sabe tomarse en Seattle un Rioja con un queso manchego. Entonces, es importante que al final del día, como marketing, utilicemos ese pequeño punto que es muy favorecedor para nosotros, para luego venderlo en Estados Unidos, que al final es lo que queremos hacer. Para pasar de lo que es de lo que esperamos y de la nostalgia, vamos a entrar en un punto muy importante para los vinos. Gonzalo, si me puedes pasar a la siguiente. No sé si me estoy enredando mucho. Bueno, Bueno, sí, vamos a ir Perdón, más perdón, aquí, perdón. porque queda un poquito de tiempo para preguntas Perdón. después. Vale, bueno, voy a hacerlo muy rápido. Como sabéis todos, o si no lo sabéis, que para eso estamos aquí, Estados Unidos tiene un sistema para el alcohol, vino, licores, tabaco, bueno, vino y licores, que es el sistema de los 3 niveles o 3 escalones, que es la importación, la distribución y lo que es el retail. ¿Qué quiere decir? Necesitamos una serie de licencias en Estados Unidos desde la bodega le vende a un importador, ese importador le vende a un distribuidor y el distribuidor es el que se encarga de vender en los restaurantes y en las tiendas. Entonces siempre llamamos entiendo que es difícil de entender al principio para un español de el precio sube. Voy a decir algo que es un poco la cuenta de la vieja, pero funciona. Un vino que está en España en 5 euros, en Estados Unidos va a estar multiplicado por 3. Hablo de la cuenta de la vieja porque con el tema de los aranceles eso ha cambiado un poquito, pero en rasgos generales, si vosotros hacéis una multiplicación por 3, ese va a ser el precio al cual va a estar en el mercado vuestro vino, hablando en vino, ¿vale? Cuando hablamos de barreras de entrada, bueno, yo no lo llamaría tanto barrera porque es muy sencillo. Lo que estaba comentando mi compañero Gonzalo antes es el FDA, que es, bueno, pues es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que regula la calidad y la salud de los americanos. Lo primero que tenemos que hacer como bodega es darnos de alta en el FDA. Es súper fácil y se hace online y tardas 10 minutos. Una vez que estemos aprobados con ese numerito en el FDA, nos podemos poner a buscar un importador. Ese importador se va a regir, bueno, pues hay unos registros para las etiquetas hablando del vino, que es el TTB, que bueno, pues es la Agencia Federal de Alcohol y de Tabaco en Estados Unidos. Entonces, para poder exportar el vino, tu vino, lo que tienes que hacer es darte de alta en el FDA. El importador tendrá que hacer un registro en el TTB y toda bebida tendremos que hacer un etiquetado especial para las botellas de vino y toda bebida alcohólica deberá ser aprobada por el COLA, que es el Certificate Label Approval. Y todo esto simplemente lo hace el importador. Entonces os animo porque no es tan complicado y esas barreras no son tan fuertes, son fáciles de traspasar.
Tipos de importadores, distribuidores, bueno, pues como hablábamos antes, dependiendo del producto que tengamos, si queremos vender volumen o queremos vender un vino de una bodega muy boutique, muy pequeñita, y lo que queremos es imagen de marca, pues están los importadores grandes y están los importadores más pequeñitos, al igual que los distribuidores. Es que todo esto necesitaría más tiempo, pero básicamente se puede hacer de dos maneras. Una forma es escoger un importador que te esté gestionando todo el país y desde ese importador poder hacer una red de distribuidores por todo el país un poquito más pequeños. De esta forma puedes controlar mejor tu producto. La otra manera es encontrar un importador muy grande donde no vas a tener tanto control de tu producto, pero es cierto que vas a tener acceso a supermercados, hoteles, tiendas. ¿Por qué? Porque ellos, al tener cuentas tan grandes, tú como proveedor vas a tener acceso a poder vender a ese sitio, a ese tipo de cuentas. Explico esto rápido porque en Estados Unidos es muy típico que cuando vas a vender vino a un restaurante, a un supermercado, a un hotel, tengas que darte de alta como proveedor. Y si tú trabajas con un distribuidor muy pequeño, es muy complicado que vayas a poder venderle a Whole Foods o le vayas a poder vender a Costco o a Cipriani, que ni es tan pequeño. Si tú no estás dado de alta como proveedor, es muy difícil que tu producto vaya a entrar. Aunque te lo quieran comprar, no van a poder. De ahí que tengamos que decidir de forma muy importante si queremos un distribuidor grande o un distribuidor pequeño. Estados controlados y estados no controlados. Tenemos 18 estados en Estados Unidos que son controlados. Vamos a decir que es como un monopolio, donde el Estado es el que se encarga de hacer las compras y la distribución del vino. Los estados no, en otro momento podemos hablar más largo de todo esto porque tiene chicha. Y luego están los estados no controlados, que gracias a Dios son la mayoría, donde los importadores son los que deciden qué comprar y los distribuidores y las tiendas. Proyecciones de consumo. Vale. Como he dicho antes, la proyección de consumo es muy importante por la influencia hispana que hay ahora mismo, tanto española como de LATAM. Hablo de los vinos influencia de los vinos californianos porque la tendencia en Estados Unidos es vinos fáciles de beber con un alto azúcar residual y de un precio medio de entre los 15 y los $20. Ese es el prototipo de vino de California y es lo que más se vende en Estados Unidos. Entonces, si queremos entrar con éxito, pues algo muy importante o sería bastante, bueno, pues una pequeña llave, poder ofrecer un tipo de vino con un taste de fáciles de beber. Nuestros mayores competidores son Francia, Italia y California. Tenemos que decir en contra de España que hay que reconocer que nuestros amigos franceses e italianos lo han hecho muy bien durante muchos años y yo creo que por eso estamos ahora tratando de hacer este tipo de eventos, de webinar para poder al menos acercarnos a lo que el mercado de los Estados Unidos quiere. Y lo que ellos quieren es marketing. Estados Unidos quieren que tú les vendas el producto. Es decir, ellos, véndeme, les gusta que les vendas. Y eso es lo que han hecho muy bien y de lo que nos tenemos que fijar. Creo que ya voy pasada de minutos. Entonces, nada, simplemente espero que os haya valido de algo esta pequeña información, pinceladas que os he podido trasladar rápidamente. La última diapositiva básicamente es lo mismo que ha explicado Gonzalo anteriormente. Es muy importante, de verdad, súper importante, antes de adentrarse a me voy a vender a Estados Unidos, es hacer un plan estratégico de marketing y de ventas y ver la viabilidad. No pasa nada si vuestra empresa no es viable, quizá en 2 años lo sea. Tener en cuenta que Estados Unidos es un mercado lento, la competencia que tenemos en el mundo del vino es brutal, las inversiones que tenemos que hacer son muy grandes y la repercusión a nivel ventas es lenta y tardaría unos años en ver luz o en ver resultados económicos reales. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y
espero que os haya valido algo. Si tenéis alguna pregunta, si tengo tiempo, pues aquí estoy. Gracias. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Preguntas seguro que hay. Si te parece, Lucía, antes de empezar con tu parte, abrimos un primer turno de preguntas. Y si luego queréis al final esperar también a la intervención de Lucía, también tendremos ese turno final. Si alguien quiere hacer alguna consulta, simplemente con activarse el micro puede hacerlo directamente. Bueno, me encanta que todo haya quedado tan claro. Buenas tardes, ¿me oís? Sí. Buenas Sí, tardes, hola. Kilian. Pues, ¿qué tal? Pues, a ver, si no me entendéis bien, es que, bueno, el español no es mi idioma primero, ¿sabes? Tengo la doble nacionalidad francesa y española, así que, bueno, si no me entendéis, dímelo. A ver, solamente una pregunta sobre pues el mercado del online. A ver, porque no habéis hablado mucho de eso. Ahí en los Estados Unidos sé que se pasan muchas cosas, muchas preguntas con el Three-Tier System. Y bueno, a ver las cosas que van a cambiar y cómo, bueno, ponerse en este mercado que bueno, en esa pandemia ha crecido mucho. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta, que hemos entendido perfectamente. Tu español es fantástico. Y bueno, pues que efectivamente tienes toda la razón, es un tema que está muy... está creciendo a una velocidad enorme. La pandemia se ha acelerado. Lo que se dice es que en muchos aspectos la pandemia lo que ha hecho es acelerar hasta 5 años, dicen algunos analistas, una evolución que se esperaba, y en particular lo que es el crecimiento de mercados online, ¿no? Es un tema complejo. Tuvimos un webinar hace poco en el que uno de nuestros expertos en los temas de e-commerce, Isabel Parrillas, explicó a fondo este mercado, y tenemos en la página web de Marketing Tree USA tenemos el vídeo del webinar. Te invito a que lo veas, pero básicamente es un mercado muy particular que tiene una serie de requisitos. Una cosa que desde España muchas veces se entiende que se puede acceder sin, digamos, de forma directa, pero hay que entender que algunas plataformas como Amazon y otras requieren tener una filial o requieren tener una dirección física en Estados Unidos. Entonces hay que tener presentes los aspectos de distribución, y luego los aspectos de soporte al cliente son muy importantes. Aquí hay una expectativa de devoluciones fáciles, de atención al cliente, etcétera, con un nivel muy alto de calidad, y eso es una de las dificultades que hay que tener presentes, ¿no?, a la hora de entrar. Entonces, bueno, pues es un tema del que podríamos estar hablando mucho tiempo. No sé si he contestado tu pregunta, pero efectivamente, sin duda, es un canal que ha crecido muchísimo y que tiene cada vez más importancia en Estados Unidos. Quería añadir, Kilian, tienes toda la razón del mundo, no hemos hablado nada de online, teniendo en cuenta que en plena pandemia, por lo menos en la primera ola, el 70% de las ventas fueron online de vino. Y hubo una apertura impresionante de tiendas físicas, y voy a hablar del mercado que conozco más, que es Florida. Yo recuerdo la primera ola, que yo me iba a tiendas que eran almacenes, que no eran tiendas reales, o sea, que no, entrabas y era un almacén pequeño, y no os podéis imaginar la de cajas que se vendían en esas tiendas, que eran tiendas online que nacieron en la pandemia. Entonces, os pido mis más sinceras disculpas, porque de verdad no me había dado, se me ha pasado a hablar de esta nueva tendencia que ciertamente está a la alza, igual que lo que hemos hablado antes. Y voy a añadir algo que puede ser de ayuda para algunas empresas. Es importante decir que ahora no es como antes. Ahora, si tú tienes una licencia de tienda, por ejemplo, en Miami, tú tienes acceso a vender Antes tenías que, para poder enviar vino a otros estados, tenías que tener como una licencia por estado. Ahora no. Ahora, desde Florida, no recuerdo ahora, pero creo que son como 30, casi 40 estados, a los que simplemente con la licencia de Florida
tú puedes enviar vino a otros estados. ¿Esto qué ha hecho? Pues que efectivamente la apertura de tiendas online, al menos en el estado de Florida, fue, imagínate, poder dar un servicio a 40 estados, pues estás en Ohio, quiero una botella a alto y te lo mandan desde Florida con unos gastos logísticos mínimos. Entonces, esto lo que ha hecho es dar una facilidad de consumo y efectivamente, de hecho, se merecería un poquito más de tiempo hablar de las posibilidades que hay de la venta online de vino ahora mismo en Estados Unidos por el tema de las licencias, que está muchísimo más fácil que hace un par de años. Muchas gracias. Yo tengo Gracias, una Raquel. pregunta, no sé si tenemos tiempo para Sí. otra más. Sí, Judith, por favor. Sí, mira, en mi caso, yo vivo en Estados Unidos, pero tengo un negocio con otros socios en España y estamos valorando la importación. Mi pregunta es concreta. Este negocio es de textil. Quiero saber si es necesario tener filial en Estados Unidos o se puede hacer directamente desde la empresa española. Y en el caso de no tener filial, ¿cómo se realiza la importación? ¿Puede ser la empresa española la importadora? Bueno, desde luego cualquier negocio se puede contemplar sin filial en Estados Unidos a priori, pero en función del caso, en algunas cuestiones se facilita mucho el tener una filial, ¿no? Por ejemplo, una empresa extranjera no puede tener una cuenta bancaria en Estados Unidos y eso ya es una cuestión que hay que tener presente, ¿no? Que es un requisito para poder tener una cuenta bancaria, lo cual facilita pagos al tener una filial registrada, lo cual no implica necesariamente el tener personal desplazado, se puede gestionar de alguna forma, pero bueno, luego de cara al banco tiene que haber un agente, una persona que, digamos, figure como autorizado ante el banco y como representante de la empresa, ¿no? Luego, si no se tiene filial en Estados Unidos, entonces sí que es necesario tener algún tipo de socio en Estados Unidos que actúe como importador, que actúe como, bueno, pues, que gestione lo que es la logística en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay que encontrar algún tipo de acuerdo con empresas locales, pero de nuevo facilita el tener una filial y de cara a digamos, gestionar la marca, los canales de una forma mucho más directa, pues obviamente es interesante, ¿no? Todo eso es una decisión que tiene que estar en el marco de todo el estudio de estrategia que hemos comentado antes, ¿no? Al final no se puede empezar la casa por el tejado, sino hay que pensar desde abajo cuál es el mercado objetivo, cuál es la viabilidad y cuál es la estrategia adecuada, y dentro de esa estrategia hay que responder la cuestión de si es necesario crear una filial o no, y si aporta valor o si se puede contemplar otra vía, ¿no? Otro aspecto que afecta es el presupuesto disponible, obviamente. Una empresa pequeña con poco presupuesto a priori a lo mejor no puede contemplarla, al menos en un inicio, la creación de una filial, y debería de buscar socios locales que puedan actuar como importadores o como bueno, representantes de la empresa, ¿no? en Estados Unidos. Perfecto, gracias. Gracias a ti por la pregunta, Judith. Gracias, Judith. ¿Alguna consulta más? ¿Seguro? Sí, yo tengo una. Buenas tardes, soy Penélope García y yo exporto aceite de oliva virgen extra. No me ha quedado claro si el que compra es el importador, pero creo que no, ¿no? El importador no es el que se encarga de comprar. En aceite, sí. En aceite es el que compra es el importador, y el mismo importador es el que vende a los supermercados, porque actúa como distribuidor. Los tres escalones es exclusivamente para el alcohol, pero el aceite nada, busca, y además es muchísimo más sencillo con el aceite. Es más, hay supermercados que puedes vender directamente que tienen su licencia en Estados Unidos para el aceite, pero lo suyo es dar con un importador. No necesitas pasar por un distribuidor, no, es mucho más fácil con el aceite. Vale, muchas gracias. Nada. Yo, por aportar un detalle un poco adicional con el tema de aceite de oliva y agroalimentario, no es estrictamente necesario un importador, incluso muchas veces dependiendo del volumen. Estamos hablando de aceite de oliva de alto volumen,
en ese caso algunas cadenas de gran volumen están dispuestas a importar directamente, ¿vale? Pero en el caso de productos de poco volumen, lo más habitual es que haya un importador y después un distribuidor, porque productos que no van directamente a la plataforma del supermercado, es decir, productos de bajo volumen, se distribuyen directamente a tiendas y muy pocos importadores a nivel de alimentación tienen capacidad de distribuir directamente a tiendas. Se valen normalmente de distribuidores regionales. Entonces, si no entiendo mal, lo que hay que buscar es un importador y un distribuidor, o el mismo importador tiene sus distribuidores. Normalmente los importadores suelen tener sus distribuidores. Pero vamos, eso no quita para que nosotros vayamos añadiendo negocio al trabajo que hacen los importadores. Podemos captar nosotros también negocio directamente y derivarlo al importador. Muy bien, gracias. Lucía, si quieres, quizás sería bueno empezar con tu presentación para que no se nos vaya el tiempo y luego podemos tener alguna pregunta más quizás al final. Sí, perfecto. Bueno, pues os comparto un poco mi presentación. Bueno, como ya ha dicho Beatriz, soy Lucía Conejo-Mir y yo represento a Inés Rosales aquí en Estados Unidos. Y bueno, creo que me parece, o espero que os sirva de ayuda la presentación y un poco en nuestro caso, porque al final, bueno, en España realmente es un país compuesto fundamentalmente por pymes. Y bueno, Inés Rosales no deja de ser una pyme. Y para mí es muy bonito ver cómo un producto, como decía Raquel, de nostalgia, llega a todo el mercado americano y se convierte en un producto no de volumen, pero sí de gran penetración. Entonces, bueno, espero que los aprendizajes que nosotros hemos tenido aquí a lo largo de los años os sirvan de algo. Yo he intentado resumiroslo mucho, ¿vale? Con, digamos, algunos puntos de mayor relevancia dentro de la estrategia de exportación y de distribución en Estados Unidos nuestra, que yo creo que pueden aplicar a muchas de vuestras empresas. Y después os aportaré algunos datos de mercado, porque me imagino que habrá mucha curiosidad por ver cómo se está comportando el mercado de alimentación a raíz de la pandemia. Y bueno, espero que os sirva un poco de ayuda, ¿no? Por contaros un poco la historia de Inés Rosales, para aquellos que no conozcan la marca, comienza en 1910 cuando la propia Inés Rosales pues, coge una receta familiar, como es la torta de aceite, en Castilla de la Cuesta, que es provincia de Sevilla, y empieza a fabricarla y a distribuirla para digamos, sacar adelante a su familia, ¿no? Inés Rosales como empresa comienza su andadura internacional en términos generales a finales de los años 80, principios de los años 90, y la primera exportación a Estados Unidos se produce en 2004. Para mí esta cronología es interesante porque veréis que nosotros hemos pasado por tres situaciones a nivel de importación radicalmente distintas y todas tremendamente enriquecedoras, ¿vale? Nosotros en 2004 empezamos con un importador especializado, lo que nosotros llamaríamos un importador premium o un importador nicho, ¿no? Con el que estuvimos hasta 2009. En 2009 esa empresa la adquiere un importador generalista, un gran importador con presencia nacional y grandes contratos con grandes cadenas dentro del mercado. Y desde 2009 hasta 2014 nosotros experimentamos un crecimiento bastante importante, que ya veníamos arrastrando de antes. Y bueno, analizamos pros, contras de seguir con un importador generalista o empezar a tener nosotros control sobre el mercado y a cuidar nosotros de nuestro producto, porque entendíamos que nadie lo iba a hacer como lo podíamos hacer nosotros. Y en ese momento, en 2014, perdón, cuando nosotros constituimos nuestra filial, Inés Rosales USA, ¿vale? Que actualmente es la importadora en exclusiva de todos los productos de Inés Rosales. Y desde 2014 hasta hoy, pues la verdad es que hemos ampliado bastante nuestra presencia en el mercado. A día de hoy estamos prácticamente en todos los estados, con mayor o menor presencia, porque, bueno, al final, demográficamente y por poder adquisitivo, no todos los estados son igual de interesantes. De ahí que sea importante una estrategia
de mercado focalizada y adaptada al mercado, ¿vale? En nuestro caso, hay cosas en lo que aquí llaman, ¿no?, el go-to-market o la estrategia de mercado, que han sido totalmente fundamentales, y vais a ver cómo la palabra adaptación se repite mucho, ¿no? Para aquellos que conozcan la torta de aceite y para aquellos que no os lo cuento, la torta de aceite es un producto que en España se consume primordialmente pues, en el desayuno, con el café o en la merienda, ¿no?, como un aperitivo. Nosotros cuando lanzamos el producto en Estados Unidos, pues nos dimos cuenta que aquí el americano el café se lo toma en el coche de litro y medio, va corriendo al trabajo y no es el ritual del café que nosotros tenemos en España, ¿no? Entonces, bueno, pues encontramos por precio, posicionamiento y por otra serie de cuestiones que el producto se podía vender muy bien y encajaba muy bien a nivel de precio, promoción y demás dentro de lo que son los quesos importados, ¿vale? ¿Por qué? Porque además primordialmente a nivel de marketing era un producto que maridaba muy bien con el queso. Cosa que yo cada vez que se lo cuento a los españoles casi que se echan las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, esa pequeña decisión ha condicionado fundamentalmente cualquier cosa que nosotros hayamos hecho en este país. Si no hubiéramos tomado esa decisión, probablemente yo no estaría hoy aquí y no estaríamos teniendo esta conversación. De ahí la importancia de adaptar los productos a los hábitos de consumo locales o a las necesidades del mercado, ¿no? Bueno, al final, como veis, pues nosotros, esto es en lo que se traduce, ¿no?, en los lineales. Nosotros hacemos el merchandising o la exposición de productos con quesos, ¿no? Otra cosa que es muy importante, y esto es más importante para los productos de volumen que para los productos nicho, ¿vale? Pero conforme vamos entrando en el mercado de volumen, es muy interesante ver cómo el concepto de belleza europeo no tiene nada que ver con el concepto de belleza y marketing en Estados Unidos, ¿vale? Entonces yo os pongo aquí dos fotos, ¿no? Y bueno, vais a saber cuál es cuál porque está ahí el símbolo del dólar y ya os estoy dando una pista, ¿no? Pero son dos lineales del mismo punto de venta en dos países, España y Estados Unidos. Esto es Aldi, marca blanca, lineal de crackers. A la izquierda tenéis España y a la derecha tenéis Estados Unidos. Es fundamental entender los estándares de belleza y qué atrae en el lineal al consumidor, porque al final esto lo sabemos todos, ¿no? Tenemos apenas unos segundos, ¿no?, para captar la atención del consumidor. Así que es importante hacer esa adaptación. Nosotros en los últimos años hemos empezado a trabajar con alguna agencia de diseño americana y la verdad es que estamos viendo unos resultados muy interesantes. A ver, os pongo en contexto. Inés Rosales es una pyme tradicional que durante pues, prácticamente 100 años se había pasado haciendo un producto, ¿vale?, que es la torta de aceite original con anís. Y cuando llegamos a Estados Unidos empiezan a decirnos los importadores que esto está muy bien, que vuestro producto es fantástico, pero nosotros somos americanos y a nosotros nos gusta tener opciones. Entonces nosotros nos vimos en la tesitura de empezar a desarrollar un surtido específico para Estados Unidos. Es así como nacen productos que nosotros hoy por hoy comercializamos en otros mercados, no solo en Estados Unidos, con lo cual vemos como esta estrategia de adaptación retroalimenta no solo el mercado objetivo, sino también, por ejemplo, el mercado nosotros nacional, ¿no? Nosotros la torta de naranja y la torta de canela son productos que se venden en España. E incluso fuimos un paso más allá y empezamos a hacer tortas saladas, ¿no? Pues muchos de estos productos se desarrollaron específicamente para el mercado americano y a día de hoy los comercializamos en los más de 30 países en los que estamos presentes, ¿no? Con lo cual, que no dé miedo un poco esa adaptación, que realmente puede traer muchas alegrías y realmente es una parte muy importante de lo que hacemos, porque yo me río mucho cada vez que vamos a desarrollar un producto, nosotros le hacemos una cata internamente y cuando nosotros decidimos cuál es el que más nos gusta, lo marcamos y ahora mandamos muestras a Estados Unidos. Y cuando llegan aquí las muestras y los prueban, los agentes comerciales y el personal que nosotros tenemos aquí eligen totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces es muy curioso, ¿no?
A nivel de mercado, es un mercado, como ya ha dicho Gonzalo y Raquel, muy competitivo, ¿vale? En el que es importante desarrollar propuestas de valor, ¿vale? Valor añadido. Cosas que muchas empresas españolas tienen a su favor. La mayor parte de nuestros productos tienen una historia que contar, tienen alma, ¿no? Aquí vemos mucho producto desalmado, ¿no? Entre comillas. Para aquellos que queréis trabajar con cadenas de renombre, como Whole Foods y más, está por supuesto la parte de la distribución, la parte comercial, ¿no? Pero también es importante tener presente que grandes cadenas nos van a pedir garantías, ¿no? Y garantías, yo te diría que los dos sellos más reconocidos a nivel de seguridad alimentaria en este país son BRC y IFS, que yo estoy segura que a muchas empresas les suenan. Y después a nivel de estilo de vida, yo lo he llamado aquí estilo de vida, pero bueno, hay otras muchas certificaciones que tienen una gran presencia en el país, ¿no? Tenemos los productos kosher, tenemos un sello que en España tiene cero relevancia, pero que aquí es una plaga en los lineales, que son productos certificados que no están genéticamente modificados, ¿vale? Esto no es un problema en Europa, pero aquí lo ha sido tradicionalmente. Después también tenemos productos orgánicos, que es un mercado en auge, sobre todo en categorías de frescos, por ejemplo, es un mercado en auge 100%. Después tenemos sellos más específicos, ¿no? A lo mejor para los chocolates, los cafés, como el Fair Trade, que también tienen bastante acogida. Y después el tema de los alérgenos sigue creciendo, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países, y por ende lo hacen certificaciones como la de gluten free, ¿vale? De hecho, hace un par de días, la semana pasada, se anunció que el sésamo iba a ser la nueva adición a la lista de mayores alérgenos que necesitan de ser declarados en el paquete, ¿no? Así que hasta finales de 2022 se podrá no declarar en el paquete, pero a partir de 2023 habrá que declararlo. Y después, bueno, lo clásico, ¿no? Tener muy claro cómo estamos posicionados a nivel de precio, qué intensidad promocional necesitamos hacer para estar en tesitura de competir con otros productos que son competidores directos. Y bueno, ya que os pongo un par de cosas que nosotros hacemos, ¿no? Cómo garantizar que nosotros hacemos no solo la promoción en precio, sino que va acompañado de una exposición, o después también hacemos pues lo que son promociones online a través de redes sociales, con partners que nosotros tenemos de la distribución y demás. Entonces, bueno, creo que es importante ir tocando todos los palos, ¿no? Por supuesto, no solo está el retail, sino la parte online también es muy importante. Esto está ahora un poquito de capa caída, como pueden ser las ferias y degustaciones, pero sí que es verdad que es un país que es muy intensivo en ferias y es muy intensivo en degustaciones. Ahí hay que construir un presupuesto de marketing interesante porque tiene su retorno, ¿no? Y bueno, un poco por transmitiros ahora mismo dónde estamos nosotros, esto es una cosa muy americana que me piden todos mis distribuidores que pongo aquí en las presentaciones, pero es con quién trabajamos nosotros, ¿no? Para hacerse una idea de qué tipo de productos están hablando. Nosotros trabajamos desde cadenas nacionales específicas como Whole Foods hasta cadenas regionales muy mainstream, como puede ser Wegmans, H-E-B o Big Y, ¿no? O incluso Raley's. Entonces, bueno, al final hemos conseguido a lo largo de los años construir una presencia importante y de la mano de gente, muy, muy renombrada en este país. Y es consolidar un poco ese mercado, lo que nosotros estamos haciendo a día de hoy. Por dimensionar el mercado de alimentación en Estados Unidos, estamos hablando de 981.000 millones de dólares, de los cuales lo que es specialty o el mercado premium es aproximadamente un 16%, y el resto son productos de volumen, ¿vale? O lo que aquí llaman grocery. Aquí vemos cómo ha ido evolucionando en 2020 la demanda de productos envasados en los lineales, y después de lo que fue la parte de pánico extremo, que es la que aumentó la demanda un 35% con respecto al periodo anterior, el mercado se ha mantenido desde abril hasta diciembre prácticamente un 22% por encima en ventas de lo que estaba en 2019. Estamos hablando de retail, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de la dimensión que ha tomado la pandemia y cómo el estar confinados en casa pues ha afectado también a la demanda de productos.
Una cosa que es muy interesante, que ya hemos tocado antes, es el tema del canal online, que no solo está el canal online puro y duro, ¿no? Lo que llaman aquí los pure players, ¿no? Aquí una cuestión muy importante que se desencadena en 2017 cuando Amazon compra la cadena Whole Foods. Instantáneamente todas las grandes cadenas, Walmart, Kroger, todos ellos empezaron a meter muchísimo dinero e invertir muchísimo en todo lo que es su presencia online y su estructura de comercial, o sea, de entrega, ¿no? De entrega de productos a casa o incluso de recogida en tienda para pedidos online. Bueno, pues aquí veis cómo ese dato que precipitó que esas empresas tuvieran una estructura importante online, se ha traducido después en ventas online dentro de las cadenas, ¿no? Y estamos viendo como en febrero de este año las visitas a tiendas habían caído un 64% cuando antes de la pandemia estamos hablando de un 77%. Y actualmente las entregas, por ejemplo, de un Walmart a sus clientes es de un 25% del total de sus ventas, y los clientes que piden online y van a recoger a las tiendas de Walmart, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, son un 11%. Es un crecimiento bastante importante. Aunque ya se está viendo que conforme se va vacunando la gente, cada vez las visitas a tienda aumentan más, ¿no? Y aquí, bueno, hacemos un poco referencia al dato que ya había dado Gonzalo. Básicamente, el crecimiento del canal online se ha producido, es tan grande que a día de hoy representa o la cifra prácticamente que se había previsto para 2024. O sea, hemos avanzado 5 años, ¿no? O se ha precipitado en 5 años el crecimiento del canal online. Y ahora mismo está previsto que para 2025 pues el dato sea bastante relevante, ¿no? Para aquellos que también os planteáis la marca fabricante versus marca blanca, ¿vale? En este país la presencia de marca blanca es muy relevante y tiene una presencia muy grande, pero paradójicamente a lo que se ha producido en otros países, durante la pandemia el crecimiento de marca fabricante ha sido mayor que el de la marca blanca, porque digamos que el americano ha experimentado una vuelta a lo conocido, a empresas y marcas que le producían confianza en un entorno de incertidumbre, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que están creciendo en entornos muy similares, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es llamativo, pero sí que es curioso, ¿no? Y bueno, para que veáis un poco también cómo están evolucionando las tendencias de consumo, ¿no? En general, desde marzo hasta febrero de este año, pues la mayor parte de la gente estaba haciendo menos visitas a tiendas y cada vez está haciendo más, estaba intentando comprar todo en la misma tienda y cada vez se va aventurando más y cada vez hacían menos visitas a tienda y cada vez van haciendo más. O sea, estamos hablando de un entorno en el que ya estamos volviendo a una cierta normalidad. Y como veis, pues realmente el entorno de preocupación ha bajado mucho. Yo estoy convencida que este dato último del 23%, si lo actualizáramos al mes de abril, estaría muchísimo más bajo, porque aquí hay un entorno de optimismo muy grande ahora mismo. Y bueno, eso es todo por mi parte y nada, para cualquier pregunta, lo que necesitéis. Lucía, muchísimas gracias. Es magnífica tu presentación, ilustra perfectamente todas las etapas por las que habéis ido pasando. Te quería hacer yo una pregunta. Tardasteis 10 años, estuvisteis 10 años exportando desde 2004, ¿no? Hasta 2014 que constituisteis la sociedad. Ahora mismo, conociendo como ya conoces el mercado estadounidense, ¿crees que es crítico, ¿no? El dar ese paso y cuanto antes, supongo que Es mejor, crítico, ¿no? Realmente cambia muchísimo la perspectiva. Yo sé que es una inversión que da mucho miedo, que genera incertidumbre, pero para eso están empresas no como Marc Entry también, ¿no? Que realmente facilitan un poco todo ese proceso. Pero a nosotros nos ha cambiado mucho la vida.
Nosotros trabajando con un importador nicho, pues hicimos mucha educación de productos, dimos nuestros primeros pasos. Trabajando con un importador generalista crecimos, pero de forma totalmente insostenible, de forma... No le prestaban la misma atención al producto. Y aquí tenemos la facilidad de poder, con la empresa implantada y con personal desplazado, tenemos la posibilidad de controlar el 100% de nuestra distribución y de nuestra estrategia y cambia muchísimo. Y además de este, ¿cuál crees que serían los éxitos para vosotros de los retos, ¿no?, que habéis superado hasta ahora? Bueno, el último ya lo sabemos, que es la pandemia, Sí. pero durante estos, creo que son 17 años, ¿no?, desde 2004. Pues que se sí, dice pronto. al final yo creo que los retos yo creo que no éramos muy conscientes, ¿no? Nosotros nos tiramos un poco a la piscina, ¿no? Y los hemos ido superando y la verdad es que, mire, cuando echas la vista atrás cuando realmente te das cuenta, ¿no? Y un poco lo que yo decía, Dios mío, qué distinta hubiera sido nuestra vida, nuestra presencia en Estados Unidos si no hubiéramos comercializado el producto donde le pertenecía. Y a la gente me pregunta, oye, pero es que no te quieres dirigir al canal hispano. Sí, yo no tengo ningún problema con el canal hispano, pero es que realmente la mayor parte de mis consumidores son americanos, porque nuestro importador tuvo la genialidad de saber adaptar el producto al momento de consumo americano. La verdad es que ha habido muchas... Esa era una pregunta, ¿a quién se le debe el mérito? Al importador, ¿no?, que supo hacer esa lectura de mercado y esa adaptación, ¿no? Sí. Bueno, paradójicamente ese importador a día de hoy es nuestro broker, es decir, nosotros seguimos teniendo muy buena relación con ellos. Entonces, que no hemos hablado de la figura del broker, pero es una figura también totalmente esencial en este país, muy distinta a la de otros países, ¿no? Qué bueno. Enhorabuena. Oye, y una última pregunta. El tema del canal online y el desarrollo, ¿para vosotros ha supuesto un cambio grande o como hacéis la distribución directamente a través de del retail ha sido Bueno, nosotros en una este continuidad? caso hemos optado por una forma híbrida, ¿vale? Nosotros a día de hoy en nuestra estrategia no estaba establecer una e-commerce o trabajar directamente con Amazon, porque es complejo trabajar directamente con Amazon. No es que sea complejo, no es que sea difícil, es que requiere de partners específicos y nosotros entendíamos que nuestro foco estaba en otro lado ahora mismo. Pero nosotros trabajamos con e-commerce a través de distribuidores o de especialistas, ¿no? Intentando en la medida que nos dejan controlar un poco la situación. De forma que ellos se encarguen de toda la parte logística y bueno, eso pues no lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero es un mercado muy interesante, que está creciendo una barbaridad. Yo conozco el caso de empresas españolas con presencia en Estados Unidos que ya están estableciendo su e-commerce y que están muy contentos, ¿no? Con su propio e-commerce, no a través de Brand Store en Amazon, sino con su propio e-commerce. Sí. Bueno, para llegar a ese punto han tenido que hacer muchas cosas antes, supongo, ¿no? Supongo. Seguro. Muchas gracias, Lucía. No abuso más de ti. ¿Alguna pregunta más para Lucía? Bueno, para Lucía, para Gonzalo, para Raquel, de aquellos que antes no lo hicieron. Yo tengo una más. Bueno, felicidades a Lucía y a su empresa porque es el éxito que todas las empresas queremos, ¿no? Y mi pregunta es acerca de la inversión que se debe realizar a nivel de marketing. Ya sé que no hay una cifra exacta, ¿no? Pero decir, pues mira, si te planteas venir a este mercado, no vengas con menos de este presupuesto para invertir en marketing, por ejemplo. Y yo me enfoco más en e-commerce. Qué complicada pregunta, Lucía. Sí, es una pregunta un poco tricky, ¿no? Es compleja, ¿no? A ver, esto es como todo, depende del sector, depende del producto, depende de muchas cosas, ¿no? Pero para haceros una idea, nosotros ciframos aproximadamente una participación en una feria en unos $15.000. Después las demos, depende, bueno, ahora mismo no sabemos el precio cuál será, si la inflación le ha afectado a las demos o no, porque como no tenemos demos, pero una demo está costando del orden de $200, en fin. Al final yo un presupuesto de marketing para empezar de menos de unos $80.000 no me plantearía. Pero es un mercado caro, ¿eh? Yo sé que todas estas cifras dan susto, que es un mercado caro, pero bueno, todo esto se construye en el margen, hay formas de llegar a poder hacer ese tipo de inversiones, ¿no? Que no os dé miedo, que realmente se puede hacer, que nosotros éramos la pyme más pyme de todas las pymes y aquí estamos, ¿no? O sea que mi mensaje es de esperanza, que os animéis realmente. La verdad que sí, muchas gracias.
Yo también quiero preguntarle a Lucía nuevamente. Muchas gracias por tu exposición, me ha parecido súper interesante. ¿Qué consejo nos darías a los que estamos aquí para introducir nuestros productos, pero a través de, pues, o sea, nuestros productos a través de las plataformas online que tienen Whole Food o Queje o cualquiera de estas? Bueno, desde España difícilmente vais a poder entrar en las plataformas de Whole Foods porque a día de hoy el problema que tiene Whole Foods es que ellos solo están comercializando online lo que tienen físicamente en los lineales, bueno, tiene un algoritmo muy complejo, en fin, no vamos a entrar en muchos detalles porque podríamos estar hablando de esto como una hora, pero realmente mi consejo es que os busquéis un buen partner o unos buenos partners, yo apostaría más por unos buenos partners en vista a la experiencia. Pero sobre todo, y más importante, que antes de buscar unos buenos partners, busquéis una buena estrategia. Es un error muy común pensar que Estados Unidos es un país cuando realmente son 50 países. Y ya si estamos hablando de vinos ya sube la complejidad, ¿no? Pero son 50 países, no todos los estados son igual de interesantes, no todos te aportan la misma venta, ni el mismo reconocimiento, entonces es importante entender qué tipo de productos sois, qué objetivo queréis alcanzar y después hacer una estrategia totalmente personalizada. Pero a nivel online difícilmente vais a poder entrar en ninguna cadena de forma directa desde España. Probablemente necesites algún tipo de presencia en Estados Unidos con algún importador o algún distribuidor. Vale, gracias. Yo quería hacer una pregunta. Yo soy Antonio Gómez, también me dedico al aceite de oliva y has mencionado antes, Lucía, a la figura del broker. No sé si es lo mismo que el distribuidor o es algo diferente. ¿O cómo No, es? la figura del broker es una figura muy divertida, entre comillas, ¿no? Es una figura que a nosotros desde España se nos hace un poco foránea y un poco casi que no tiene mucho sentido, pero aquí es fundamental. Un broker no deja de ser un agente comercial, ¿vale? Un agente comercial que normalmente suele trabajar a comisión, ¿vale? Y nosotros muchas veces es muy común que las empresas piensen, pero yo por qué voy a pagarle una comisión a un tío cuando yo puedo trabajar directamente con el distribuidor. Bueno, pues mis brokers son mis manos y mis pies, básicamente. Al final el broker es el que tiene los contactos con las cadenas, las relaciones y bueno, es muy común que una gran cadena, pues, y os pongo el caso más renombre, ¿no? Como Whole Foods, pues no se quiera reunir con 5 empresas en 5 horas cuando puede reunirse con un broker en 1 hora y hablar de 5 marcas distintas. Entonces hay empresas que directamente es que ni se reúnen con los fabricantes. O sea, este broker simplemente lo que hace es el nexo de conexión entre el productor y el distribuidor, por así decir. Entre el productor, la cadena y el distribuidor, pero sobre todo la cadena. Es un agente comercial. Vale. Y ahí existen, quiero decir. A patada. Lo difícil no es encontrar un broker, es encontrar un buen broker. Esto. Vale. Yo tengo ya mi producto en Estados Unidos. Y bueno, yo me lié la manta a la cabeza y ya constituí la empresa y envié un par de palés a ver si había agua en la piscina y ahora estoy intentando ver si me tiro o no me tiro con más. De momento va para allá un contenedor entero de botellas y ahora veremos si somos capaces de venderlas. Valiente. Sí. Te animo, me parece. Toda ayuda es poca para librarnos de esa cantidad. Pues sí, no, si realmente encontráis lo que pasa es que es difícil encontrar un buen broker, pero si encontráis un buen broker, casaros con él en la medida, que él no se entere que os casáis con él, pero casaros con él porque os va a traer muy buenos resultados. Pero que simplemente, o sea, Olive Oil Brokers, algo así. Bueno, mira, aquí hay recursos, ¿vale? No sé si sois una marca premium de aceite de oliva o una marca más de volumen, no tengo muy claro, pero... Bueno, somos un híbrido todavía más difícil. Okay. No queremos ser el más barato del lineal. O el más caro del lineal, el más barato de los premium. Okay. Tengo una botella diseñada especialmente para mí, es muy diferente
y la botella va en PET. Entonces es una botella muy rompedora para el lineal, pero muy barata para el segmento premium. Bueno, yo te diría que hay muchas asociaciones profesionales que tienen unas bases de datos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los productos premium está la Specialty Food Association, que muchas empresas la conocerán, ellos tienen bases de datos de brokers y demás. Pero vamos, como ellos hay más, no son solo los únicos. Yo quería añadir, en Market Tree apoyamos temas de estrategia, etcétera, pero también apoyamos lo que es búsqueda de brokers, distribuidores, e incluso creación de agendas comerciales, acompañamiento, etcétera. O sea que estaremos encantados de ver con Antonio, con quien pueda tener interés en ese tipo de apoyo. ¿Vuestros contactos, Gonzalo? ¿O ¿Perdón? nos dirigimos a marketing? Puedes ir a la página web de, no sé si... Gonzalo, Beatriz, si te parece, sí, te iba a decir, si te parece, si podemos compartir tu presentación, si es posible, compartir tu presentación. Disculpa. Si es posible compartir vuestra presentación y ahí van, entiendo, vuestros datos, ¿verdad? Correcto. Creo que sería lo mejor, así ya también tenéis la información y podéis Perfecto, contactar directamente con Gonzalo. Estupendo, gracias, Beatriz. ¿Alguna consulta más para Gonzalo, Raquel, Lucía? ¿Nada más? Solamente añadir una cosa, cuando estamos hablando de canales online, que siempre acabamos hablando de Amazon, etcétera, pero bueno, que hay muchas vías y que no se debe olvidar para temas de artesanía vía Etsy o para venta directa, la posibilidad de crear plataformas propias con Shopify, etcétera, ¿no? Que hay muchas vías de e-commerce y luego hay plataformas de e-commerce específicas por sector también que pueden ser de interés, ¿no? Y también para B2B, etcétera. De acuerdo, pues Gonzalo, muchas gracias, Raquel, encantada y muchas gracias. Me das envidia estando donde estás. Aunque ya por aquí en España hace muy bueno, pero Florida, Miami siempre es un placer. Y Lucía, encantada. Igualmente, enhorabuena por vuestro crecimiento y que siga así por mucho tiempo. Terminamos ya este webinar. Muchas gracias a todos por participar. Espero que os haya ayudado, os haya abierto a algunas esperanzas, ilusiones y expectativas hacia Estados Unidos. Os compartiremos a todos los participantes, como os he dicho, la presentación de Gonzalo, de Raquel y si tú quieres también Lucía, la tuya también, para que podáis tener la información y también contactar con ellos. Muchas gracias a todos. Que tengáis buena tarde, buen día y nos vemos en otra ocasión. Gracias a todos. Gracias. Un honor estar con Muchas gracias. Gracias. Estamos en contacto. Gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias.